Como hija y heredera has sido santificada y apartada para toda buena obra. Continuando con el tópico anterior sobre ser fructíferos y de cómo Dios desea bendecir el fruto de nuestras manos en nuestra labor como mujeres, hijas de Dios y madres, vamos a explorar la santidad y la relación con la asignación de ser fructíferos. Quiero detenerme en esta clase en hacer un esfuerzo por presentarte la obra de creación de Dios y los 6 niveles de santidad que estuvieron allí presentes. Y luego veremos cómo Cristo nos santifica para poder regresar al diseño original. Comencemos profundizando un poco en las semillas naturales, pero nos vamos mejor a centrar en 3 de ellas que hemos venido mencionando: tiempo, talentos y tesoro. Entendemos como tiempo las horas, los días, las semanas y también los días de nuestra vida, nuestra longevidad. Talentos serán los dones por los que, debido a la gracia de Dios, hemos recibido y las habilidades que poseemos para servirle a Dios y a otros. Y como tesoros los vamos a definir las posesiones y las afecciones o los afectos. Es decir, definiremos tesoro nuestro corazón, nuestras relaciones y el territorio que Dios desea que conquistemos. En clases anteriores lo llamamos tiempo y espacio. Es decir, cuando hablamos de tierra, incluimos nuestro cuerpo, el lugar que pisan nuestros pies, naciones, ciudades y el monte de gobierno para el que hemos sido llamadas a gobernar en nuestro periodo de tiempo en la tierra. Incluimos allí también un poco lo que son las riquezas injustas, que son los recursos financieros, como parte de los tesoros. Pero en realidad nosotros consideramos esto más como una añadidura. Las verdaderas riquezas del reino son las relaciones. Por eso el mayor nivel de pobreza son las relaciones rotas. Y es muy interesante porque el uso de estas 3 semillas nos llevan a desatar nuestro destino o nos llevan a desperdiciarlo. Nos llevan a desatar nuestro llamado o nos llevan a desperdiciarlo. Todo lo relacionado con las 3 T's envuelven el proceso de escogencia, el proceso de rendir nuestra voluntad, el proceso de caminar en el Espíritu y dependencia en Dios. Mientras a más temprana edad nosotros vamos aprendiendo esto, estaremos listos más rápido para ser enviados a nuestros propósitos. La incapacidad de no saber qué hacer con nuestras 3 T's hace que nosotros seamos o consumidores o constructores. Una de las características de los hijos es que sabe manejar los recursos que tiene. Y déjame decirte que todos nacemos con estas 3 T's. En realidad, lo que hacemos con estas semillas van a demostrar un aspecto importante de nuestra fidelidad y de nuestra responsabilidad, de la mentalidad temporal o eternal que nosotros tengamos. Quien vea estas 3 semillas con una mentalidad natural tenderá a malgastarlas o a usarlas únicamente pensando en su beneficio, y quien tenga una mentalidad eternal las usará para sembrar tesoros arriba donde no se las come la polilla, como dice la Escritura. Pero vamos a mirar un poco lo que es la historia de la creación en asociación con estas 3 T's. Uno de los principales propósitos de este curso ha sido que tú puedas experimentar una reconciliación con tu propósito, lo que nos hace caminar en nuestro derecho de primogenitura como hijos y herederos. Y uno de los principales aspectos que debemos tratar en la reconciliación con nuestro propósito es entender ese llamado a ser fructíferas que hay dentro de cada una de nosotras. En esencia, caminar en ese diseño de ser fructíferas es lo que desatará o provocará en nosotras un sentido de logro, éxito, prosperidad y de esa realización que tanto buscamos. Para entender este llamado que hay dentro de nosotras a ser fructíferas, a multiplicarnos, a enseñorear, debemos echar un vistazo al punto de inicio donde este llamado o esta asignación, que no solo está sobre nosotras, sino sobre la humanidad, y que por medio de Cristo Jesús podemos retomar esta asignación que Adán perdió. La intención de Dios en la creación era manifestar su gloria sobre la tierra y vivir íntimamente, permanentemente, eternalmente en una relación de pacto con la humanidad. El universo está diseñado para manifestar la gloria de Dios y para reflejar su eterno poder y atributos divinos. Eso lo léete en el libro de Job, el capítulo 12 del 7 al 10, Salmo 19 habla de esto, Romanos 1:20 habla de esto.
Todo, ya sea físico o espiritual, tiene su origen en Dios, dice Colosenses 1 del 16 al 18. Dice así, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. El Creador ofreció a Adán y a Eva una perfecta vida de íntima comunión con Él y con el uno y el otro. Un hermoso santuario, un espacio que conocemos como el Jardín del Edén, donde tenían la significativa responsabilidad de administrar la tierra de Dios y una vida libre de pecado, libre de enfermedad, libre de odio o cualquier otra manifestación de la oscuridad. Aquí vemos la manifestación de la bendición y de la primogenitura de Adán. Dios los bendijo para que pudieran caminar en la dinámica de su primogenitura y de su llamado único. Esta relación entre Dios y la humanidad y la tierra se formó, en esa relación se formó el primer pacto basado en un vínculo espiritual entre Dios, el hombre y la tierra. El pecado del hombre y la rebelión rompieron el pacto, resultando en la pérdida de intimidad, identidad, y contaminaron la tierra. Cuando Adán y Eva intentaron ser como Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, su desobediencia rompió su relación de pacto con Dios. La intimidad con Dios se rompió, la muerte empezó, a una muerte tanto física como espiritual, y la tierra fue contaminada, fue maldita. Los seres humanos fueron expulsados del jardín, el odio entró en el corazón de Caín y ocurre lo que conocemos como el primer asesinato. Cuando Adán y Eva pecaron, entregaron el control del mundo que Dios les había dado a Satanás. A Satanás se le llama el príncipe de este mundo 3 veces en la Biblia: Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11. Ahora, en un estado rebelde, los seres humanos ya no actúan como herederos reales y fieles administradores de la tierra. El espíritu de rebelión que entró a través de la desobediencia de Adán, ahora ¿qué está haciendo? Está infectando todas y cada una de las esferas de la vida. Satanás usa la idolatría, la rebeldía, el orgullo, el egoísmo y el pecado. ¿Para qué? Para influir en las personas, en las comunidades y en las naciones. ¿Para qué? Oponerse y así destruir a las personas y las comunidades donde ellas viven. El pecado contra Dios y el quebrantamiento al pacto trajo consecuencias nefastas hasta el día de hoy. Pero detengámonos un momento más en los 7 días de la creación. Antes de la caída de Adán y Eva, allí nosotros podemos ver que su dinámica, la dinámica de Dios al momento de la creación, es que Él trajo cada día cosas a la vida. Él trajo a la realización cada día algo, y Él que hacía lo bendecía y decía, es bueno. Cuando nosotros observamos la creación, notamos que lo primero que Dios creó fue el tiempo en el principio. Y recuerda entonces un principio espiritual que hemos estado estudiando varias veces, especialmente con el curso de puertas generacionales, y es que se llama primicia, y es que todo lo que es primero es santo, es apartado. Además, en el 4º día creó las estrellas, los grandes astros, con lo que marcó la diferencia entre el día de la noche, así como de las estaciones, los meses y los días de la semana. Todo lo que Dios creó lo hizo desde la santidad que es Él, y todo lo que Dios creó lo creó por medio de su palabra que es eterna. Así que mientras Él estaba creando, ¿qué estaba pasando? No solo creaba, sino que también santificaba lo formado y le daba un carácter eternal por medio de la palabra. Él crea desde quién es Él. No existía pecado, por lo tanto, no existía la muerte. Todo cuanto Dios creó lo diseñó para que permaneciera eternamente en la dimensión de su gloria. Por eso cuando el hombre peca, Él coloca el árbol de la vida en un lugar custodiado, de forma que el hombre no comiese y no fuese a traer consigo la consecuencia de vivir eternamente en el estado de corrupción en el que ahora se había encontrado producto de la rebeldía.
Pero sigamos avanzando. El segundo paso después del tiempo, Dios creó un espacio. Dios establece un espacio santo en la forma del jardín del Edén. Esto no es solo un jardín, era un lugar donde el Dios vivo, todopoderoso, vino a habitar y a caminar con el hombre en la tierra. Génesis 3:8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no les viera. El lugar o espacio de intimidad estaba claramente definido, es decir, tenía límites. Además, el hombre solo tenía un mandamiento y era ser obediente a fin de mantenerse dentro de los términos o los parámetros de pacto. Génesis 2:17 nos relata y dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. La intimidad era posible debido a la santidad. Por eso Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Los 7 días de la creación nos hablan de al menos 6 niveles de santificación que Dios estableció. Santificación en el tiempo, en la tierra, en la comunidad o las relaciones, en la primogenitura o el derecho de nacimiento, en la oficina o el monte de gobierno, ese lugar de dominio y de poder. Y por último, la santificación del descanso. Todo esto lo hizo y por ende lo santificó. ¿Qué sucede? Que en el momento que Adán y Eva pecan, que somos destituidos de la gloria de Dios, de la dimensión de donde podemos ser fructíferos. Y en cambio ahora la muerte que alcanzó el alma de Adán y junto con él de la humanidad, al pasar de los años, la muerte también vino a tomar parte de lo que era lo físico. Pero esta muerte espiritual también afectaría el fruto de sus manos. Y entonces la tierra, juntamente con la humanidad, entran en maldición. Al ser destituidos de la dimensión de la gloria, el ecosistema se arruina, producto del pecado. Y ahora por medio del sudor de su frente deberían labrar la tierra para poder tomar algo de ellas. Así que el tiempo, la tierra, las relaciones, la primogenitura, la asignación y hasta el lugar de reposo se ven mancillados y pasaron de la intimidad al exilio, del pacto a la enemistad, del gobierno a la esclavitud. Pero este no era el diseño de Dios. Este no era el diseño de Dios para con el hombre, sino que desde la relación de intimidad que es posible por la santidad en la que habitábamos, pudiésemos co-crear con Él. Entonces, ¿cuál es el principio que debes aprender? La santidad nos hace fructífero y nos da el poder para tomar nuestra primogenitura. Para volver a enseñorear, primero debemos tomar el camino de la responsabilidad como hijos y herederos y ser fieles administradores de la justicia. La santidad es lo que nos permite retomar nuestro tiempo, retomar nuestra tierra, nuestras relaciones, nuestra primogenitura, nuestro lugar de gobierno y entrar en el descanso. A lo largo de la historia, la palabra nos revela cómo siempre Dios procuró volvernos a este estado de santidad para que pudiésemos volver a tener intimidad y a partir de allí conquistar nuestra herencia. La historia de Josué antes de la conquista de la tierra prometida nos demuestra un orden para la batalla y fue la circuncisión, la cual era la marca de que era una nación y eran siervos de pacto. Asimismo, nuestro andar en obediencia es la acción que demanda nuestra fe. Es la expresión de amor que brota de un corazón de un verdadero adorador. Una y otra vez estableció límites y nuevas dinámicas de tiempo y espacio que eran una forma de preparar el lugar para su presencia, para que su presencia pudiese habitar en medio de nosotros. Dios estableció pactos con los hombres para por medio de esto hacer manifiesto su amor y bondad con nosotros. Se presentó con ellos como en el monte, dejando revelar su gloria, creando un tiempo y un espacio santificado para que pudiesen ellos volver de regreso al corazón del Padre y pudiesen verlos. Habitó con ellos en el desierto, en un tabernáculo, y donde sea que estuviese su presencia, había victoria, pues la santidad precede la victoria. Recuerda esto, la santidad precede la victoria. Su presencia descansó en un monte santo en Sión. David estableció un nuevo orden de adoración 24 horas, 7 días a la semana, que hablaba de lo que estaba por venir. Luego, el
Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Lo notas? Cada vez es una gloria mayor que se revela. La dimensión del tiempo y el espacio ahora se ve invadida por la misma gloria de Dios, revestida en una carne que es Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne. Pero si eso no hubiese sido suficiente, Jesús fue a la cruz para entonces, por medio de su muerte y su resurrección, preparar muchas moradas donde su presencia pudiese ahora descansar. Por eso les dice a sus discípulos que era mejor que Él volviera al Padre para enviar al Consolador, pues ahora Jesús no está con nosotros, sino en nosotros. La gloria del Padre descansa dentro de nosotros. Escogió nuestros corazones como un lugar donde descansar. Y para poder hacerlo, primero debió santificarlo por medio de la obra de Cristo. Para poder morar en ti, primero debió presentar una ofrenda de paz y establecer su shalom en medio de nuestras vidas para que podamos decir con certeza, ya no soy enemigo de Dios, soy un amigo. La relación de intimidad es entonces lo que nos conducirá a revelar planes, misterios, diseños y propósitos. Un cristiano maduro entenderá que la santidad le permite caminar en la asignación de dominio y le permite llevar muchos frutos. Con el recorrer de nuestra vida en Cristo, descubrimos que nuestra fuerza, la verdadera efectividad, la verdadera productividad, comienza en el descubrimiento de nuestra necesidad de caminar en santidad. Nos volvemos más vulnerables y menos dependientes de nuestras habilidades. A medida que se desmorona la capa exterior de nuestra autojustificación, Jesús mismo se convierte en la respuesta de Dios para cada hombre que clama por santidad y para poder caminar en el poder a diario. Podemos pensar que tenemos dones espirituales, podemos suponer que somos santos, podemos regocijarnos con los éxitos humanos, pero hasta que veamos a Cristo y abandonemos nuestra confianza en nuestra justicia propia, todo lo que alguna vez tendremos, en el mejor de los casos, será religión. Tomemos esta verdad con ambas manos, que nunca se nos escape, pues Jesús mismo es nuestra fuente de santidad. Estamos tan ansiosos por hacer algo por Él. Cualquier cosa, siempre y cuando no tengamos que cambiar por dentro. Dios no necesita lo que podemos hacer por Él. Él quiere lo que somos. Él quiere hacer un pueblo santo. No estemos ansiosas en este proceso y permitámosles que haga el profundo trabajo interno de preparación. Jesús vivió 30 años de pureza sin pecar antes de hacer una obra de poder. Su objetivo no era hacer un gran trabajo, sino agradar al Padre con una vida santa. Escúchame, nuestro objetivo del mismo modo no es llegar a ser poderosas, sino volvernos santos con la presencia de Cristo. Necesitas entender este otro principio de la vida. Dios promete incrementar lo que primero hace santo. ¿Quieres volver al original, caminar en tu diseño, descubrir tu vocación? Comienza por este principio de vivir una vida apartada para que mientras celebras su presencia, renuevas tu identidad y descubras la especificidad de tu llamado. Busca a Jesús mismo como tu fuente y estándar de santidad. ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida? Busca conocer la pureza del corazón de Cristo. Si nos estamos convirtiendo en la persona que Jesús llama suyas, deberíamos crecer en santidad. Un cristiano maduro será santo y poderoso, pero la santidad precederá el poder y al incremento. La santidad precederá al poder y al incremento. La santidad es la base de la victoria para conquistar nuestra primogenitura. ¿Qué llevamos hasta ahora en este curso? Hemos aprendido que como hijas y herederas somos co-creadoras. Hemos aprendido sobre el fruto de la permanencia. Ahora estamos hablando sobre los 6 niveles de santidad en el espacio y tiempo. Y nos vamos a proponer ahora estudiar sobre la primera T en la próxima clase, tesoros.